9 y casi 37 minutos. Vamos a saber cómo está el Mar Menor, vamos a radiografiar el pequeño mar. Ángel Pérez Ruzafa, catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia y experto en ecología marina. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en el estudio. Mariano Velázquez, de Onda Regional. Profesor, ¿qué pulso tiene en este momento el Mar Menor? ¿Cómo describiría el estado del Mar Menor a estas alturas de septiembre, con el verano ya pasado? Bueno, pues un poco como dijimos que estaba justo antes de que empezara el verano y la temporada, en un equilibrio inestable, sigue dando buenas señales de que es capaz de amortiguar los impactos y las presiones a los que lo tenemos sometido. El verano ha pasado con una normalidad dentro de lo que predecíamos, siempre en el filo de una navaja, porque si las circunstancias hubieran sido más adversas y hubieran habido sinergias negativas, hubiera podido romperse. Pero, como insisto, pues el Mar Menor tiene una capacidad de autorregulación impresionante y así está aguantando. No han pasado los riesgos, ahora quizás los de la eutrofización se han amortiguado ya a estas alturas, pero los de la dana siguen estando, ¿no? Hay que recordar que la dana de 2019 fue precisamente en septiembre. Septiembre está a punto de acabar, pero ahora con el cambio climático el periodo de danas y de lluvias torrenciales puede alargarse hasta primeros de noviembre fácilmente y, por tanto, un evento de ese tipo podría volver a ocurrir. O sea que siempre hay factores que acechan al pequeño mar, ¿no? Claro, y ahí es donde es muy importante que las medidas que se vayan adoptando no sean medidas de hoy para mañana, sino que sean medidas estructurales que nos permitan anticipar y sobre todo tener regulación y colchón, márgenes de maniobra para cuando ocurran estos eventos que no nos pillen en la peor situación, ¿no? Por eso son preocupantes algunas declaraciones que he oído recientemente con respecto a la bajada del freático, ¿no? Decir que eso no es natural, que me pidió una reunión precisamente de lagunas costeras en Italia y cuando la leí, pues te desconcierta que esa sea la idea que tienen, ¿no? De hecho, hace pensar que hay algo detrás cuando los argumentos que se quieren poner encima de la mesa son la falta de naturalidad, ¿no? de bajar un freático. Es algo de lo que se puede hablar porque es realmente absurdo. Yo desde que le conozco, ya son unos cuantos años, le he escuchado advertir repetidamente sobre el nivel freático y sobre los nitratos del acuífero. ¿Esto sigue siendo el talón de Aquiles del Mar Menor? Quiero decir, si no se baja el nivel freático, ¿no habrá recuperación estructural? Absolutamente. Es que lo que no es natural es que el freático esté alto en el Mar Menor. El Mar Menor es tan singular y es una laguna costera que permite tener no solamente producción pesquera, sino además aguas transparentes y una actividad turística y recreativa única en las lagunas costeras europeas. Es gracias a que el freático se ha mantenido siempre muy bajo por las condiciones climáticas y el uso agrícola, que aunque fuera secano, los molinos del campo de Cartagena son precisamente para extraer el agua para el poco riego que se podía hacer en aquella época. Entonces, hablar de falta de naturalidad me parece pues una insensatez o simplemente que hay algo detrás. O sea, realmente no se trata de salvar el Mar Menor, no se trata cuando se buscan argumentos tan falaces y que no sean argumentos, sino simplemente tratar de descalificar una posibilidad, pues quiere decir que debe haber alguna otra intención con respecto a la actividad agrícola o la región de Murcia, no lo sé, ¿no? Ya empieza uno a pensar esas cosas. Cuando hablamos de nitratos, corríjanos si nos equivocamos, hacemos referencia a sustancias químicas que no solo proceden de los abonos, de la agricultura, también de la ganadería, de la minería o de aguas residuales urbanas o industriales, ¿no? Sustancias, compuestos que alcanzan las aguas subterráneas. Profesor, damos por hecho que siguen entrando nitratos al Mar Menor, pero ¿cuántos? ¿Muchos? ¿Pocos? ¿Menos que antes? O sea, ¿qué volumen de entradas de nitratos se registra hoy en el Mar Menor desde el acuífero? Soy malo para tener cifras en la cabeza y si no las tengo delante prefiero no arriesgar cifras, pero precisamente estamos haciendo un trabajo sobre cuántos nitratos son necesarios para mantener el funcionamiento del Mar Menor, porque el Mar Menor es un ser vivo que también necesita alimentarse y necesita nutrientes
y la producción primaria sin nitratos y sin fosfatos no puede realizarse, de manera que unos mínimos tiene que haber, pero claro, cuando son demasiados es cuando el sistema se acelera y entonces se rompe y tiene problemas para reajustarse. El problema es que esos nitratos están cargados en el acuífero desde hace ya décadas, ¿no? Entonces, evidentemente, siguen entrando, aunque el abonado ahora sea por goteo y súper controlado y esté perfectamente monitorizado la percolación que tiene, y todo esto es cierto. Por eso también es interesante que se hagan otras medidas, como puede ser filtros verdes preventivos, recuperación sobre todo de zonas naturales, la colocación de setos. Todas estas prácticas son necesarias, pero como ya dije en su día, todas juntas no son suficientes. Si no se tiene control sobre el nivel freático, no resolveremos el problema. Y el problema del nivel freático alto es que ya no solo afecta a que entren los nitratos que contiene, sino que además lava zonas urbanas y empieza a haber subidas de fósforo. Y esto es una bomba de relojería, porque precisamente el evento de hipoxia que se ha dado en el Mar Menor fue precisamente como consecuencia de que se desbalanceó la relación fósforo-nitrógeno. Y esto cada vez es más peligroso y está más en riesgo, por muy bien que funcionen los sistemas de depuración, que de hecho lo hacen bien, pero siempre hay lavado de incluso pozos negros de zonas del campo de Cartagena que no están conectadas todavía a ningún sistema de aguas residuales. En verano aumenta la presión que recibe el Mar Menor, ¿no? Presión en todos los sentidos, aspectos, incluidos los de uso recreativo, como motos acuáticas o barcos y fondeos. Este verano no ha habido sopa verde, pero sí temperaturas medias bastante altas. ¿Qué ha evitado el colapso? Pues las cosas que se hacen bien. De hecho, una de las cosas que se empezó a hacer bien hace un par de años o 3 y ha demostrado su eficacia es la de la retirada de biomasa. Y justo en los sitios donde no se intensifica o donde por no ser zonas de baño, zonas urbanas, no se hace con la misma intensidad, pues se terminan acumulando materiales que se vuelven detritos, que luego son lavados por el hidrodinamismo y se acumulan en la zona profunda, y ahí es donde se detectan picos de clorofilas, picos de materia orgánica, que algunos los alarman. En este caso los picos eran ciertos, pero no tan alarmantes como las situaciones más duras que se han producido otras veces. Por eso es muy importante tener siempre en contexto la dinámica que tiene el sistema y dónde pueden estar sus límites. Y luego, pues que tampoco se han dado eventos de calmas que hagan que esas temperaturas altas y ese acúmulo de materia orgánica tengan una sinergia de consumo de oxígeno elevado, ¿no? Y proliferaciones bacterianas que consumen más oxígeno del habitual. Es decir, que poniendo el foco en el sobrecalentamiento y en la biomasa, en las algas, mi pregunta es si con los picos de clorofila detectados este verano, ¿usted cree que el cambio climático está acelerando una nueva crisis o no? Quiero decir, ¿qué señales de alarma deberían vigilarse, deberíamos vigilar ahora en el Mar Menor? El cambio climático siempre va a ser una amenaza, porque las altas temperaturas son desencadenantes de muchos de estos procesos, y por eso es importante que reduzcamos los otros elementos necesarios para que se produzcan, y esa es la entrada de nutrientes. Por eso me parece disparatado plantear que es antinatural bajar el freático. Pues no sé qué medidas preventivas del cambio climático se están planteando en el Ministerio de Transición Ecológica, pero deben andar muy despistados cuando se plantean que es poco natural tener medidas de prevención y restituir el Mar Menor a sus condiciones que lo mantenían en buenas condiciones. ¿Qué hay de la mancha blanca del Mar Menor? ¿Qué ha sido este fenómeno que se empezó a observar en el año 2022? Estaba en la mitad oeste, en el centro, entre Bahía Bella y los Urrutias, ¿no? Se distinguía esa gran mancha blanca. Yo reconozco que no está últimamente por allí. No sé si se sigue apreciando, pero ¿qué ha sido esa mancha blanca? Bueno, vamos a ver, la mancha blanca no apareció en 2022, se ha visto otras veces. ¿Antes? Sí, y de hecho con una intensidad especialmente grande precisamente a finales de 2018, primero de 2019,
XIX, cuando empezó a subir el freático y detectamos que empezaba a aflorar de nuevo, ya no por la Rambla del Albujón, sino por las zonas adyacentes, por algunas playas, y entonces es donde empezó a verse por primera vez la mancha blanca de forma evidente. Pero si se miran imágenes de satélite, incluso antes, de vez en cuando aparecía. Bueno, yo no lo considero un problema grave en el Mar Menor, porque el problema grave está en la eutrofización, por lo que han hecho, y no la he trabajado, no la he estudiado, pero por lo que los trabajos que han hecho otras instituciones, pues parece ser que está formado por yesos y carbonatos. La precipitación de carbonatos espontánea es lógica y natural en zonas cálidas y someras, por eso los arrecifes de coral están en zonas cálidas, ¿no? Y en el Mar Menor tradicionalmente había costras calizas y con crecionamientos calcáreos, por ejemplo, en la seca de la isla Albarón, tradicionalmente. Entonces, esa precipitación de carbonatos en forma muy de emulsión es lo que hace ese blanqueamiento, y yesos, porque de hecho hay una capa de cristal de yeso que corre por debajo del fondo del Mar Menor y que nosotros detectamos hace unos años. Claro, con un freático alto, y eso es lo que dice el trabajo que se publicó, pues eso se está lavando y entonces afecta también. Una nueva razón, quizás la menos importante, pero también a tener en cuenta en la medida que allí se produce un sombreamiento como consecuencia de esa emulsión, pues para bajar el nivel freático. Hay que ver lo que aprendemos. Recientemente, el Ministerio para la Transición Ecológica ha anunciado 11,5 millones de euros en ayudas para el sector ganadero con influencia en el Mar Menor, ayudas para la mejora ambiental de las explotaciones ganaderas intensivas y el apoyo a iniciativas relacionadas con la ganadería extensiva. Hablamos de mejorar el tratamiento de purines o estiércoles para disminuir la contaminación y fomentar la economía circular. ¿Qué le parecen estas ayudas? Bueno, eso las tienen que juzgar quienes las reciben, si les son útiles o no, a qué la van a dedicar. Yo no puedo valorarlo. Pero claro, que el refrán, mucho te quiero perrico, pero pan poquico. Esas ayudas puede ser algo de ese pan, pero insisto, todas esas medidas sin un control sobre el nivel freático, sin permitir extraer agua, que se pueda procesar, que se pueda desalobrar, que se pueda desnitrificar esa salmuera y que de alguna manera no llegue al Mar Menor porque haya buenos sistemas de conducción y reutilización, es clave, necesaria e imprescindible para que las demás medidas sean útiles. Seguramente me diga lo mismo respecto de unos anuncios que ha hecho el Gobierno regional hace unos días, un par de proyectos para controlar la escorrentía y para evitar los arrastres, para evitar que esos arrastres dañen el ecosistema, corredores verdes en el entorno del Mar Menor, adecuación de vías pecuarias para mejorar los drenajes naturales y diques en el valle. Estas actuaciones ayudan, pero sí, son importantes, porque controlar escorrentías es una buena manera de conseguir que no entren grandes cantidades de sedimentos, de aguas y de nutrientes, pero evidentemente hay que poder utilizar ese agua para que no se siga recargando el freático y que el agua, pues el balance neto de entradas y salidas, primero sea a favor de ir bajándolo y luego poder tener un mecanismo de regulación que permita mantenerlo en unos niveles que sean razonables, que amortigüen los efectos y que impidan las entradas. Estamos hablando, para quien se incorpore a esta hora de la mañana a la emisión de Onda Regional, con el catedrático Ángel Pérez en Ruzafa, acerca del Mar Menor. Es un experto, un especialista en el pequeño mar. Para quien se incorpore ahora, ¿qué actuaciones concretas y medibles considera usted que serían las más eficaces? Por ejemplo, ¿qué 3 decisiones adoptaría hoy mismo y cómo podría evaluarse su éxito dentro de un año, por ejemplo? Bueno, yo lo primero que haría sería establecer un buen plan. Un plan donde, puesto el plano del campo de Cartagena sobre la mesa, se pueda establecer dónde se van a colocar esos setos, dónde se van a hacer esos filtros verdes, dónde se van a recuperar las zonas naturales, un sistema de recolección, ese salmueroducto que se desmontó, que para mí fue un gran error, pues replantearlo y empezar a habilitar los permisos y los controles, porque todo tiene que tener controles y medidas regulatorias, porque si no se convierte en un cáncer. Hasta el crecimiento de algunas comunidades autónomas puede terminar siendo un cáncer para el resto del Estado si no se controla. Bueno, pues con esas medidas regulatorias poder empezar a autorizar la extracción de agua, la desalobración, el tratamiento de las salmueras, la reutilización del agua para riego
y un plan de ese tipo es el que empezaría a funcionar. Hay medidas que pueden ser inmediatas. Lo primero que hay que conseguir y garantizar es que los pozos que ya hay, no tener que volver a construirlos, que puedan ser operativos, porque si no se usan, nos pasará como con el transporte público y el tren, terminaremos perdiéndolo también, y ese desmonte de infraestructuras me parece demencial, ¿no? Porque al final lo vamos a pagar de verdad muy caro. Nos ha dicho al principio que podemos describir la situación del Mar Menor como en equilibrio inestable, ¿verdad? Y una pregunta radiofónica, ¿qué idea errónea sobre el Mar Menor le gustaría desmontar en 30 segundos, un minuto y medio? Madre mía, erróneas, es que hay tantas ideas sobre el Mar Menor, unas buenas, otras malas, otras muy despistadas. Una errónea reciente es pensar que es antinatural bajar el freático, esa es la más grave, porque además bloquea la posibilidad de resolver el problema, con lo cual quizás esa es la más grave. Luego la idea de que se pueden dragar los canales de comunicación con el mar y que diluir la eutrofización es recuperarlo, pues eso también es de las más peligrosas, porque ese equilibrio que mantiene el Mar Menor con el Mediterráneo es esencial para su forma de ser. ¿Y alguna más? Bueno, ya creo que he dicho las dos más importantes, porque luego todo lo demás poco a poco se van asumiendo, ¿no? Cómo hay que tratar las playas, hay cosas que no se pueden hacer, los dragados incontrolados, cómo se debe gestionar el mantenimiento de las playas. Poco a poco va habiendo una cultura de mirar el Mar Menor con sentido de cirujano y no con sentido de ingeniero que arrasa con todo y que mete excavadoras y mete de todo, ¿no? Entonces, esa sensibilidad yo creo que es bueno que se desarrolle. La verdad es que al catedrático Pérez Ruzafa lo asociamos siempre con el Mar Menor como especialista en biología marina que es, pero es una caja de sorpresas, porque también es licenciado en Bellas Artes. Cierto. Además de la última promoción que fuimos licenciados, ahora ya son graduados. Licenciado en Bellas Artes. Un día, si le apetece, hablamos de esta vertiente suya, de esta cuenca vertiente artística suya, ¿no? Bueno, la verdad es que el arte y la ciencia tienen muchos puntos en común y forman parte de la misma necesidad que tiene nuestro cerebro de interpretar patrones. Los científicos los interpretan y los artistas los generan. Entonces, esa dualidad me parece muy interesante y puede ser un buen tema de conversación. Qué bueno, pues anotado queda. Hemos hablado unos minutos con el catedrático Ángel Pérez Ruzafa. Gracias por la visita y hasta la próxima. Hasta la próxima.